necesitan estudiar después de esta clase y que hay cosas que no la lograron entender, entonces vamos a grabar. Vamos a grabar esta clase y vamos a trabajar entonces, como les decía, el impacto que tiene los impuestos, o los fenómenos del impuesto. Y aquí hay cosas que tenemos que hablar, que un impuesto hasta dónde afecta a las personas que son el hecho o que generan el hecho generador o que son la persona activa o la persona pasiva, mejor dicho, en este caso la pasiva, que somos cada uno de los que pagamos impuestos, y qué es lo que genera y cómo desde el punto de vista económico nos afecta a todos. Va desde efectos psicológicos, ¿verdad? Va desde el efecto que sucede en el mercado, que si anuncian que se va a poner un nuevo impuesto, al tener ese anuncio del nuevo impuesto, los productos empiezan a subir inmediatamente sin que se haya promulgado la ley. Solo se anuncia de que ya está el proyecto de ley en el Congreso de la República y las cosas comienzan a moverse, pero de una manera no la podemos a veces entender, pero que se mueve el mercado, se mueve el ambiente en el que se está implantando ese impuesto. Aunque en el Congreso le hagan cambios radicales, de todas maneras, el mal ya se hizo cuando se conoce. Por eso es que algunas entidades del Estado prefieren no avisar para que tome a la población desprevenida. Pero eso se ha ido cambiando porque la transparencia precisamente es eso, avisar antes de que sucedan las cosas para que al menos haya derecho de defensa. Si no hay derecho de defensa, entonces no es una democracia, y ese es uno de los temas que pues de algún momento lo vamos a tocar, ¿verdad? Vamos a tomar ese tema, incluso el tema de la corrupción, que son temas tan importantes que podamos hablar de ello. Todo eso, porque también el corrupto cuando ve un nuevo impuesto, encuentra en dónde puede hacer lo que persigue, ¿no? Entonces trabajaremos entonces el impacto, la traslación, la incidencia y el efecto. Antes de que podamos hablar de estos temas, pues vamos a tener que, para lograrlos entender, a ver algunos temitas especiales. Primero, pues las 5 características deseables de un sistema tributario. Si un sistema tributario está bien estructurado, bien planteado, entonces puede ayudar y coadyuvar al desarrollo del sistema propiamente. Se acepta que un buen sistema tributario debe tener al menos 5 propiedades, digamos lo mínimo que puede tener un sistema tributario. Ya llegará el momento en que hablaremos del sistema tributario guatemalteco y pues ahí nos vamos a lucir trabajando el tema del el sistema tributario que nosotros tenemos plasmado en su ley, ¿verdad? La ley tributaria en Guatemala. La primera de estas características es la eficiencia económica. No debe interferir en la asignación eficiente de los recursos. Y de este tema vamos a tratar de explicar ahí de la eficiencia económica. Si nosotros no entendemos qué es la eficiencia económica del sistema tributario, o sea, de los impuestos, pues no vamos a entender muchas cosas del sistema propiamente. Entonces, para poder nosotros lograr compaginar, digamos, los conocimientos que nosotros vamos a tener hoy, que vamos a bregar en ellos, pues una de las cosas que tenemos que hacer, que de esas características del sistema tributario, la eficiencia económica. ¿Por qué? Porque es algo eminentemente económico, afecta
la economía de las personas, la economía de las empresas y por ende tenemos que agregar la economía del Estado. Entonces, esto se debe de procurar, lo deben de, la intención principal de un impuesto será la eficiencia económica y no debe de perderse ninguna variable para que esto pueda tener el beneficio que se requiere. Entonces, no la asignación eficiente de los recursos. Digamos, cuando no hay eficiencia económica, los recursos no son utilizados con, pues para lo que deberían de ser, se desvían hacia otros lados y entonces todo eso lo tiene que cuidar, por supuesto. Tenemos la Contraloría General de Cuentas, pero la Contraloría General de Cuentas va muchos años detrás, porque imagínense todas las auditorías que todavía no han terminado y posteriormente de esas auditorías hay algunas que no caminan, que están simplemente ahí. Algunas pues tienen delitos y por ley pues la Contraloría General de Cuentas tiene que ir a presentar el correspondiente al Ministerio Público, ¿verdad? A presentar el delito que está viendo. Entonces, la eficiencia, la asignación de los recursos, ese es un tema tan vital en todos los países. La segunda característica es que tenga sencillez administrativa. Debe ser fácil y relativamente barato de administrar. Es decir, no tener una burocracia enorme para que la entidad que se encarga precisamente de administrar los recursos, es decir, de lograr tener ingresos y que estos ingresos pues realmente se puedan completar. ¿Por qué? Porque hay bueno, el impuesto pues es algo que no estamos dispuestos a pagar, es una obligatoriedad, no hay nada a cambio excepto considerar que, digamos, nada a cambio personal, pero sí considerar que le estamos haciendo un bien al país cuando estamos pagando nuestros impuestos. Pero la mayoría trata de evadir, de eludir, etcétera, ¿verdad? Y buscan la manera de que no se paguen los impuestos que se deben de pagar. Luego tenemos la flexibilidad. ¿En qué consiste esta característica? Debe ser capaz de responder fácilmente, en algunos casos automáticamente, a los cambios de las circunstancias económicas. Y aquí hay, digamos, los cambios más drásticos que puede tener una economía y a lo que el sistema tributario debe de adaptarse precisamente son a las crisis financieras. Es, digamos, desde el punto de vista extremo. Una crisis financiera, pues lógicamente hace que la contribución del impuesto a los ingresos sea bajo. En el caso que tenemos ahorita. La flexibilidad está en el sentido de, por ejemplo, lo que están haciendo algunas municipalidades en nuestro medio. Pues algunos no pagan el YUSI a tiempo y como nadie les cobra, entonces no pagan y se va quedando una mora, se va quedando ahí el tiempo y la municipalidad no está recibiendo el beneficio de los bienes inmuebles de los ciudadanos. Y lo mismo pasa con el IVA, lo mismo pasa con el impuesto sobre la renta, que de alguna manera pues hay algunos que no declaran todo. Y así se va. En una crisis financiera eso no es posible, primero porque resulta que la renta que se ve al final del año, pues ahorita las empresas no pueden saber cuánto van a tener de impuestos sobre la renta. Muchas de ellas van a tener pérdidas y entonces cuando se tiene pérdida no hay nada de impuestos que pagar. ¿Y qué tiene que hacer el Estado? Pues tiene que adaptarse algunas veces de una manera automática para poder
obtener los recursos que se requieren. En este caso, la SAT, con esta crisis financiera, pues con el ISR, que va a ser hasta en 3 meses después de que se cierre el año 2020, se van a ver los resultados. Por la cuestión del IVA, eso sí, ellos ya lo están viendo. ¿Por qué? Porque se contrajo el consumo y entonces el IVA está siendo menos. No se está consumiendo lo que normalmente se ha estado consumiendo. ¿Por qué? Porque todos estamos atendiendo solamente las actividades que son críticas, y también en casa pues hay algunas cosas se están se están trabajando solo las que son críticas y no lo demás, ¿verdad? Entonces se necesita que el sistema tributario sea flexible. Por otro lado, se necesita también, veamos aquí, la tercera, que tenga una responsabilidad política. Debe diseñarse de tal forma que cada individuo pueda averiguar qué está pagando y saber en qué medida el sistema refleja sus preferencias. Bueno, en Guatemala esto no es posible, todavía no es posible, pero en países desarrollados, el contribuyente sabe en qué se están utilizando los impuestos que él está pagando. Es más, tienen un sistema de correo que el administrador de los impuestos le envía a su correo y le dice, mire, sus impuestos están siendo utilizados o se incluyeron por decirles algo, en el hospital de Cobán, por ejemplo. Para allá se fueron los recursos para apoyar a la gente que vive en ese sector. Entonces, pues lógicamente ahí uno dice, bueno, está siendo utilizado, y si quiere uno ir a ver si de verdad lo están utilizando y lo están utilizando bien, pues puede echar su viaje a Cobán y ver si en el hospital las cosas están caminando bien o es una mentira. Entonces, a esto se le llama responsabilidad política, que cada ciudadano sepa en dónde se están utilizando sus recursos. ¿Por qué? Porque podría darse el caso en que el Estado pueda estar haciendo una infraestructura, por ejemplo, haciendo un nuevo aeropuerto, digamos, porque el nuestro ya no funciona. Sí funciona solo para naves de papel, ¿verdad? Aquellos papelitos de avioncitos que hacemos, esos son los únicos que pueden bajar aquí en el aeropuerto de Guatemala. Pero si queremos que sea un aeropuerto internacional, pues hay que hacerlo en otro lado, porque aquí ya no cabe. Entonces, a veces el Estado, digamos, se pone a hacer esa infraestructura, digamos que la está haciendo allá por Escuintla y bueno, todos contentos, van a hacer una carretera de alta velocidad desde Escuintla para Guatemala para que las personas que bajen allá se puedan venir en un tren bala, por ejemplo. Entonces, toda esa es una infraestructura, pero ¿será que de los impuestos que nosotros pagamos se está haciendo esa infraestructura? Eso no lo sabemos en Guatemala. Puede ser que sea una alianza público-privado, entonces es la alianza la que está generando eso y de parte de los impuestos que nosotros pagamos no se está destinando nada para ahí. O puede ser un préstamo y el Estado tiene que pagar 30, 40 años después esa infraestructura y no son nuestros impuestos. Entonces todo esto va... ¿Por qué la responsabilidad política es importante? Porque motiva al contribuyente a pagar todos sus impuestos, aunque lo vea de una manera obligatoria, pues por la responsabilidad política, entonces él se puede motivar para seguir pagando, para que
digamos, supongamos el caso de el presidente que hizo, por ejemplo, las escuelas tipo federación en Guatemala, ¿verdad? Entonces agarró los impuestos y bueno, se puso la tarea de hacer escuelas tipo federación en algunos departamentos y le demostró a la gente que sí hizo algo con los impuestos. El que hizo el Hospital Roosevelt, el que hizo el Hospital San Juan de Dios, y así sucesivamente hay infraestructura que queda ahí en memoria de que sus impuestos están siendo bien utilizados y se están utilizando en lo que se estableció. Y por último, pues hablamos de la justicia. Debe ser justa en su manera de tratar a los diferentes individuos. Y aquí pues entra el tema que vimos el sábado pasado, en donde pues hay tasas regresivas, progresivas, proporcionales, discriminativas, precisamente buscando la justicia, ¿verdad? Normalmente paga más el que obtiene más rentas, ¿verdad? El que tiene más compras paga más. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo compro mucho, pues lógicamente es porque tengo dinero para comprar. Y pues lógicamente también es así. Cuando yo compro más, pues tengo que aportar más. Y aquel que no tiene ingresos, por ejemplo, la persona que digamos no tiene un empleo, que no tiene un negocio, pues no puede generar impuestos, por lo tanto a él pues lógicamente no se le requiere que genere su impuesto. Para eso están los impuestos indirectos, que de alguna manera, como van a afectar al consumo, entonces por ahí también el que no tiene ingresos y cuando compra algo, logra algo y compra, entonces está generando impuestos de manera indirecta. Ok, tenemos entonces las características. Vamos a hacerlos algunas preguntas para poder empezar el tema principal de esta clase. La primera pregunta, pues lógicamente es lo que se entiende por incidencia de un impuesto. ¿Qué entendemos por incidencia de un impuesto? ¿Por qué los que soportan en última instancia la carga de un impuesto pueden ser distintos de aquellos sobre los que se establece legalmente? Y aquí ya tenemos las primeras, digamos, para si queremos comenzar a responder estas preguntas de investigación que se hacen para tener nuestra charla y cómo vamos a ir respondiendo a cada una de ellas. Esa incidencia de un impuesto, pues lógicamente se va a ver reflejada económicamente. O sea, un impuesto siempre va a afectar la vida económica de la persona, de la empresa, por ejemplo. Si el impuesto sobre la renta, digamos que es un impuesto sobre el capital, lo que produce el capital, en Guatemala es el 30%, y si lo trasladan a un 40%, hay una diferencia de 10% que en estos casos el empresario va a tener que desprenderse de un 10% más, por lo tanto va a tener menos beneficios de su capital, porque el beneficio va a ser para el Estado. Entonces ahí ya empieza el primer tormento, porque digamos nosotros muchas veces no decimos nada, no proponemos nada, no hablamos nada, porque no nos afecta directamente. Pero cuando ya va a afectar el bolsillo, la cartera, la cuenta, etcétera, entonces, pues lógicamente nos levantamos y decimos, no, eso no puede ser así, y comenzamos a hacer, digamos, lo que tenemos que hacer para que esto no pueda suceder. Y el otro punto es que tenemos que entender que muchas veces hay impuestos que se piensa en algunos grupos de personas quienes lo van a pagar, pero que al final, cuando ya se implementa la ley,
de ese impuesto o la modificación de esa ley, entonces resulta que ya no son a los que no va a afectar a las personas realmente a las que se había pensado que iba a afectar, sino que va a afectar a otras personas que supuestamente no estaban en la mira, ¿verdad? Porque eso de poner el impuesto, el Estado entonces mira que a alguien le está yendo bien y como le está yendo bien, pues el Estado también quiere que le vaya bien, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita con el confinamiento y bueno, ahorita ya comenzamos a tener un poquito más de libertad, pero las empresas que no tenían la infraestructura para vender en línea durante estos 3 meses que llevamos, de alguna manera lo lograron hacer. Entonces ahora ya venden en línea. Pero eso vender en línea, pues si no se paga con tarjeta de crédito, pues entonces se va a diluir el impuesto. Ahora, si se paga en efectivo o si se paga con una nota de débito de la cuenta, entonces ahí pues no hay impuesto alguno y entonces ya viene la SAT y dice, bueno, a las empresas que están vendiendo en línea les está yendo bien, entonces apliquémosle un impuesto. Entonces, el Estado siempre anda buscando la manera de ver a aquellos que les está yendo bien, son la mira, los ponen en la mira y, bueno, establecen qué impuesto le van a poner. Por eso, algunos son contrarios a los impuestos, porque si a uno no le va bien, entonces lo que tiene que hacer el empresario muchas veces es decir, bueno, tengo que demostrar que no me está yendo bien para que la entidad encargada del impuesto no pueda estar en su radar, ¿verdad? No pueda aparecer ahí que me está yendo bien. Bueno, algunas estrategias que se han llevado a cabo. ¿Qué otra pregunta tenemos que responder acá? ¿De qué depende quién soporta la carga de los impuestos? Aquí tiene que haber personas que soportan la carga, pero ¿de qué depende? ¿Quién la va a soportar? Eso lo vamos a tener que ir respondiendo conforme vamos desarrollando la clase. ¿Cómo depende de la elasticidad de la demanda? ¿Verdad? De esto ya ustedes se recuerdan en Introducción a la Economía, la oferta y la demanda, la elasticidad y la elasticidad y pues de qué los mercados o qué dependen los mercados sean o no competitivos. ¿Por qué puede haber diferencia entre el corto plazo y el largo plazo? Aquí vamos a hablar principalmente de las curvas de la demanda o de la oferta en cada una de ellas. Y muchos impuestos lo que hacen es que los mercados no sean competitivos, dependiendo, ¿verdad? Entonces, ya ustedes al final van a poder responder estas preguntas con lo que nosotros vamos a tener que trabajar. Luego tenemos otra más. ¿Por qué algunos impuestos que parecen muy diferentes son en realidad equivalentes? Es decir, se venden como impuestos nuevos, pero realmente son unos impuestos que ya existen o que se mejoraron, etcétera, ¿verdad? Entonces, también tenemos que resolver esta. Y la última que nos ponemos para trabajar es ¿quién soporta la carga fiscal? ¿Y cómo se mide la carga fiscal? ¿A qué le llamamos carga fiscal? Todo eso, pues vamos a la carga, vamos a tratar de ser bastante elocuentes o tratar de responder cada una de ellas. En primer término, cuando el Congreso aprueba un nuevo impuesto, en los debates suelen sugerir algunas opiniones sobre quién debe sufragar los gastos del Estado o al menos el programa concreto financiado con dichos impuestos. Acá podemos poner un ejemplo. Tal vez de los últimos, de la última, digamos, necesidad que se ha puesto a trabajar el Estado en Guatemala. Lo que es la ayuda al adulto mayor. Aquellas personas que no estaban cotizados en el IX, que no tenían un programa de pensiones y que estaban realmente olvidados
Aquí en Guatemala pues hay muchas personas que están completamente olvidados. En esa misma ley se estableció algunos castigos para los hijos que no atienden a sus padres. ¿Por qué? Porque resulta que normalmente eh, uno se hace grande en casa mientras está necesitado, pues ahí está con sus padres. Después uno se casa o tiene su trabajo y ya se olvida de ellos, y cuando son viejitos, cuando ellos ya no pueden hacer nada, pues ahí que se encarguen los vecinos de ayudarlos. Entonces vino la ley y se estableció una carga al Estado, darles, digamos, unos 400, 500 quetzales a cada anciano, a cada uno de los de la tercera edad, para que eh, pudieran al menos tener para su comida. Pero esta cantidad de dinero, ¿de dónde se saca? ¿Quién va a pagar ese gasto? Por ejemplo, aquí fue un partido político el que se aferró a eso, pero realmente es una orden de las Naciones Unidas que cada país tiene que eh, apoyar al adulto mayor. Entonces, eh, bueno, ¿quién va a llevar esa carga fiscal? ¿Por qué? Porque son 700 millones de quetzales que hay que destinar para apoyo al adulto mayor. Y ahí, pues lógicamente, cuando en el Congreso se está trabajando esto, se comienzan a decir, bueno, que lo pague una parte que salga del impuesto sobre la renta, otro que salga del IVA, otro que salga del impuesto de circulación de vehículos, y así se van buscando la manera de encontrar de dónde va a salir el dinero para cubrir esta necesidad que el Estado tiene que satisfacer. Bueno, entonces aparece la carga fiscal. Entonces, la carga fiscal es el verdadero peso económico de un impuesto. Y aquí ya empiezan, digamos, los efectos que se tiene. Guatemala tiene una carga fiscal del 11 o del 12%, dependiendo del Producto Interno Bruto. Ustedes saben que de ahí depende. Y otros países tienen una carga fiscal del 50%. Entonces aquí a veces pues decimos nosotros, bueno, estamos mejor. La pregunta es, ¿qué es mejor? ¿Darle menos dinero al Estado y que yo tenga más? ¿O darle más dinero de lo que le doy para que el Estado pueda, pues al menos movilizarse? Entonces lo primero que ponemos en medio del cumplimiento de eso, y para responder, si en Guatemala no fueran corruptos, pues el impuesto que tendría que pagar lo pagaría. Pero sabiendo que el empleado público es corrupto y se hace rico de la noche a la mañana, en 4 años, digamos, se hace rico, no tenía ni bicicleta y al final termina hasta con helicópteros y grandes terrenos en no sé qué lugar. Entonces ahí no vale la pena, dice uno, que la carga tributaria sea grande. Pues no dejan de tener razón, ¿verdad? Entonces, en Guatemala somos un país que, que somos ejemplo de no honestos en el mundo. Y perdón, pero ahí cuando hablan de Guatemala me están incluyendo a mí, y a mí sí me da pena que realmente se diga que en Guatemala se es deshonesto. ¿Por qué? Porque uno lucha por ser honesto y por ser recto y por ser legal, etcétera. Y ahí vienen las cosas, los efectos de un sistema tributario, de una carga tributaria. Si bien es cierto, es la menor de casi todo el mundo, pero eso tiene muchas implicaciones, porque el Estado no tiene suficiente dinero para poder suplir las necesidades de la población. Por eso es que aquí en Guatemala, cuando veamos la curva de Gini y vamos a ver
de las desigualdades que hay en Guatemala. Aquí en Guatemala hay gente pobre, pobre, que no tienen absolutamente nada, nada. También hay gente que tiene más de lo normal, ¿verdad? Pero son menos los que tienen más y son muchos los que tienen menos. ¿A qué se debe? Pues vamos poniendo, no solamente es este punto de la carga fiscal, sino hay varios factores más que como país subdesarrollado, pues carecemos de muchas cosas que realmente tendríamos que mejorarlo, pero nadie tiene la voluntad política de lograr. Entonces la carga fiscal es la diferencia entre la renta real de una persona antes y después de que se establezca el impuesto, teniendo en cuenta la totalidad de los ajustes de salarios y precios. ¿Un impuesto va a afectar los salarios? Sí. ¿Va a afectar los precios de los bienes y servicios? Sí. O sea, no solamente me afecta a mí directamente, sino que indirectamente va a afectar mucho más. Entonces, el ingreso, si digamos aquí pasaran el IVA del 12 al 19, como hay en algunos países, ¿verdad? Y en países en desarrollo el IVA es un poquito más alto, 20, 22, hasta 25% del IVA. Nosotros aquí tenemos el 12, pero supongamos que se decide por la crisis trasladar el IVA al 15%. Entonces hay un 3% que hace que mi sueldo baja. ¿Por qué? Porque resulta que mi sueldo no lo incrementaron. Mis ingresos no se incrementaron. Lo que incrementó fue que de todo eso que me quedaba, un 3% más va a ir al Estado. Entonces, en términos generales, mi salario, mis ingresos se vieron mermados. Ahí ya vemos un efecto en la implementación de un impuesto. Los precios también suben. Ya veremos en gráficas cómo es un impuesto, cómo crece, cómo sube un precio al establecerse un impuesto. Entonces aquí nosotros ya vamos sintiendo el peso, los efectos realmente, el fenómeno que sucede cuando se establece un impuesto. Aquí los economistas usan un término más neutral para describir los efectos de los impuestos. Se preguntan, ¿cuál es la incidencia del impuesto? ¿Quién lo paga realmente en el sentido de que su renta real disminuye? Entonces, hay países que tienen una carga fiscal mucho más alta, pero la respuesta de esa carga fiscal muchas veces es mejor que lo que nosotros tenemos. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos una carga del 12%, es decir, nos queda un 88% de libertad económica. No somos muy buenos para administrar nuestros ingresos. Como miembros de un país subdesarrollado, difícilmente tengamos las capacidades para administrar ese 88%. Bueno, y los que son evangélicos o católicos, pues tienen que dar su diezmo, por ejemplo, entonces ya le queda 78%. Entonces, se necesita unas habilidades extremadamente complicadas para poder administrar ese 78%. Es decir, pues lógico, o 80, porque algunos no logran esto del aporte a la iglesia, etcétera. El 88% hay que manejarlo. Ok, eso es lo que nos toca a nosotros en país subdesarrollado. En un país desarrollado donde la carga tributaria es el 50%, es decir, le están dando una libertad económica a las personas del 50%. Pero ese 50%, ¿para qué lo destinan? Y en el caso nuestro, ese 88%, ¿para qué lo destinamos? En un país desarrollado, donde el 50% tienen de libertad económica, pues nunca van a gastar ese 50% para educación, para hospitales,
para todos los servicios del Estado, no lo van a utilizar para eso. En cambio nosotros, como tenemos una carga tributaria menor del 88%, tenemos que tenemos que pagar la educación, tenemos que pagar la salud, tenemos que pagar seguridad, tenemos que pagar incluso derecho a transitar en ciertos lugares. Entonces, ¿qué es mejor? Esa es una de las preguntas que tenemos que trabajar, ¿verdad? ¿Qué es mejor entonces? Que si yo me enfermo, me voy a un hospital privado y ahí me van a sacar todo lo que hice, tengo que vender digamos, mi terreno, mi casa, el carro para poder pagar. Entonces, bueno, ahí para que su mente pueda trabajar, ¿qué es mejor si tener una carga fiscal menor o una carga fiscal mayor? Veamos entonces algunas incidencias. La verdadera incidencia de un impuesto puede ser muy distinta a la que se pretende. Ya les dije algunas de las consecuencias que tenemos por ser país subdesarrollado. Consideremos el caso de dos impuestos sobre las empresas. La parte de las cotizaciones de la seguridad social, digamos que paga el empresario, y el impuesto sobre los beneficios a las sociedades, que es el impuesto sobre la renta. Con esos dos, si nosotros tenemos, digamos, la carga de seguridad social que paga la empresa, que es es más superior de lo que nosotros pagamos, porque al final de todo, ¿quién sabe ahí a ciencia cierta cuánto se paga o cuál la contribución en porcentajes del ICS? A ver, ¿alguien tiene ahí fresco cuánto es que se paga totalmente? ¿Hay alguien por ahí? Sí, la cuota patronal paga un 67, ¿no? Y la laboral un 483. 483 el laboral y el patronal, me dijiste. 1267. Dos. 1267. 2. ¿Sí ves? Ajá. Sí, entonces ustedes ven que hay más de 12, casi 13% del salario que le paga un trabajador, el patrono tiene que destinar a la seguridad social. Supongamos que se viene una ley y dice, bueno, subámosle al patrono que pague el 15%. Ok, hagamos ese ejercicio, cotización social. Y además, le vamos a incrementar del 30% el impuesto sobre la renta a un 35%. Digamos, solo esos dos impuestos ya está afectando el beneficio del capital. Es decir, al patrono se le está castigando y poniéndole más impuestos. ¿Qué va a hacer el patrono? ¿O qué va a suceder realmente en la economía de cada uno de nosotros? Nosotros podemos decir, bueno, qué bueno que el patrono lo están castigando. Depende del conocimiento que tengamos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos mal del patrono cuando no sabemos nada de cuánto ese patrono tuvo que invertir, cómo hizo para que ese dinero generara empleo, generara resultados, generara productos y servicios. Y entonces decimos, no, a este que se lo lleve la trampa. Pero realmente cuando si nosotros nos ponemos en los zapatos del patrono, si ese patrono no se animara a arriesgar su dinero en formar una empresa, entonces nosotros no tuviéramos trabajo. Pero nosotros tenemos que considerar cuál es el efecto en la empresa, cuál es el efecto en la persona y cuál es el efecto en el Estado, ¿verdad? Que son las tres que nosotros tenemos que ver y evaluar acá. Si esto sucede, entonces, como consecuencia de cualquiera de los dos impuestos, los salarios podrían disminuir y los precios podrían subir. ¿Y esto por qué?
Porque el patrono de todas maneras tiene que buscar la mejor, porque su objetivo es el lucro, ¿verdad? Ya lo establecimos ahí en una de las tareas que hicimos. A algunos les tocó hacer un cuadro comparativo entre el socialismo y el capitalismo. Y como nosotros estamos en un país mixto, entonces hay libre mercado, libre negociación, el Estado no se mete en nuestras decisiones, entonces tenemos la probabilidad de pagar impuestos. En un sistema socialista completamente, el ciudadano no paga impuestos. ¿Por qué no paga impuestos? Porque resulta que todo lo que el ciudadano produce es para el Estado. Entonces, ahí tiene un impuesto del 100%. Todo lo que gana el ciudadano es del Estado. En el Estado no le pagan al ciudadano por su trabajo. ¿Por qué? Porque el Estado se encarga de darle, mira, aquí está tu arroz, tu frijol, tu azúcar, tu esto, tu otro. Con eso puedes vivir, así que me encargo de darlo y trabaja para mí. O sea, no hay aquello de que, me van a pagar, que ya es quincena, que ya es fin de mes. No, ¿verdad? En un país de esa naturaleza no hay salarios, ¿verdad? Por eso es que vienen algunos médicos aquí con nosotros, vienen de un país, de una isla por ahí, y a ellos, pues lógicamente, el Estado de Guatemala le paga al Estado de ese país por los médicos que están aquí, pero al médico, al que está trabajando aquí, que es de ese país, no le da nada. Él tiene que trabajar, supuestamente está trabajando para el Estado de donde proviene. Pero al médico que está aquí, que se fue a la montaña y anda allá, ¿verdad? Sufriendo las cosas que los médicos guatemaltecos no quieren sufrir, pues él sí lo está sufriendo, pero es porque está trabajando para el Estado. Pero aquí es el Estado de Guatemala quien le paga al otro Estado lo que cobran porque los médicos vengan acá. Entonces, ahí el impuesto es 100%. ¿Verdad? Entonces, ahí no tienen este problema, pero el problema en los países nuestros que tienen libre mercado, que son mixtos, que hay parte del Estado y parte del mercado, entonces ahí, como consecuencia de que solo movemos estos dos impuestos que le van a pegar al empresario, los salarios van a disminuir. ¿Por qué? Porque resulta que el empresario él ya tiene su cuota, ya tiene su porcentaje, el que debe de tener, por el cual está poniendo en riesgo su capital acá en Guatemala. Y pues lógicamente va a decir, bueno, me toca que pagar un 2.33% más de lo que te tengo que pagar de impuestos sobre la seguridad social. Y entonces te voy a rebajar a vos tu salario. O no se lo dice así, simplemente cuando se debiera negociar un aumento de salario, le dice, bueno, el aumento menos el impuesto que yo te tengo que pagar. Entonces, por ahí se van entonces disminuyendo los salarios. Y los precios, pues lógicamente, si al precio que vende el producto el empresario, pues ya le subieron un 5% al impuesto sobre la renta, pues ¿cuánto representaría? Esto ya es costos, ¿verdad? ¿Cuánto representaría el aumento al producto si yo quiero tener que ese 5% que aumentaron en mi impuesto sobre la renta, ese 5% no afecte mi ingreso real que yo necesito por lo que estoy aquí en Guatemala? Entonces, ese porcentaje se va a traducir en un aumento del precio o del servicio que está trabajando. Entonces, eso solo por un impuesto, ¿va? El estudio de la incidencia de los impuestos es uno de los temas más importantes y también son más difíciles de trabajar en el sector público. Bueno, vamos a ir yendo ya hacia las cuestiones propiamente de ver gráficamente cómo es la incidencia de los impuestos. Entonces, es lo mismo que un impuesto sobre una mercancía se establezca legalmente sobre sus consumidores o sobre sus productores. Y esto es el debate que hay en los congresos, en el Congreso de la República de Guatemala,
cuando están pensando en poner un nuevo impuesto. ¿A quién se lo colocamos? ¿A quién será el sujeto pasivo de este impuesto? ¿Es la empresa? ¿Es el que produce? ¿O es el que consume? Siempre, digamos, el sujeto pasivo siempre va a ser el consumidor o el productor. Si ustedes ven cada uno de los 13 impuestos que tenemos en Guatemala, ¿hacia quién está dirigido? Entonces, ya vimos la descripción, la taxonomía, dice, bueno, a estos impuestos que son directos se llaman directos y a estos se llaman indirectos. Los indirectos van a los consumidores y los directos van al productor. Entonces, por eso se divide en dos clases los impuestos, directos e indirectos. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Es mejor que se lo pongamos a los consumidores o es mejor que se lo pongamos a los productores? En otras palabras, lo que están diciendo, bueno, ¿este impuesto va a ser directo o va a ser indirecto? Pongamos a los productores porque es más fácil controlarlo, ¿verdad? De hecho, ya vimos en un cuadrito de la clase final del sábado pasado, vimos cuáles son las características reales de un impuesto directo e indirecto. Y en el impuesto directo se tiene a la persona controlada, se sabe quién lo paga, pero un indirecto no se sabe quién lo paga. Entonces, porque es consumidor, toda aquella persona que compra ese bien o servicio es el que tiene que pagar. Entonces, controlar eso es bastante difícil. Por eso también dijimos que la evasión es más fácil en los impuestos indirectos que en los directos. Entonces, ¿por qué? El IVA, por ejemplo, es uno de los impuestos que más se evade aquí en Guatemala. ¿Por qué? Porque usted incluso puede ir a un negocio y le van a decir, mire, con IVA o sin IVA, ¿verdad? A pesar de que la ley dice que el precio tiene que incluir el IVA. Ok, pero como ahí es un trato, digamos, hay un negocio y dice, mire, ¿y en cuánto me lo deja si no me da factura? ¿Por qué hablan de la factura? Porque en la factura, pues lógicamente queda registrado que hubo una venta y entonces ese dinero el 12% hay que trasladarlo al Estado los primeros 10 días después de vencido el mes. Pero la gente todavía llega y dice, mire, ¿con factura o sin factura? Entonces, el indirecto, en este caso los consumidores, es más susceptible de evasión, ¿verdad? De evasión, a diferencia de un productor. Pero la pregunta aquí, ¿será lo mismo que este impuesto de una mercadería se le ponga al consumidor o al empresario o al productor, ¿verdad? Bueno, respondamos entonces a la pregunta. Veamos, partamos de esto. ¿Será lo mismo si se lo ponemos a un consumidor o a un productor? Entonces veamos el efecto que sucede si le ponemos el impuesto a una empresa. Entonces, en este caso, imaginemos que una empresa debe pagar un impuesto de tipo fijo por cada unidad de bien que produce. En este caso, disculpen por los que no tienen nada que ver con este producto, pero este es un ejemplo, no se vayan a poner tormentosos, ¿verdad? Si se le pone a cada lata de cerveza, tenemos a los productores de cerveza y como algunos le tenemos tanta aberración a la cerveza, ¿verdad? Porque ha provocado un montón de cosas, provocó que mi papá y mi mamá se divorciaran porque a mi papá le gustaba la cerveza, que había violencia, que todo lo que genera, ahí podemos sacar todos nuestros sentimientos con respecto a la cerveza. Entonces, por eso le vamos a tratar aquí de ponerle a la lata de cerveza un impuesto, ¿verdad? Para que sea difícil comprarla. Si eso sucede, en los mercados competitivos las empresas producen el nivel al que el precio es igual al costo marginal. La empresa siempre va a producir si los costos marginales
son buenos. O sea, si hasta ahí va a producir. Hay un costo normal, pero hay un costo marginal. Los gastos mínimos que se pueden tener si se produce este producto y cuál es el costo marginal. ¿Hasta dónde? Si lo hablamos así, en términos económicos, ¿hasta dónde encontramos el punto de equilibrio? ¿Cuál es nuestro precio que nos genera el punto de equilibrio? El precio marginal es aquel donde no pierdo ni gano. Es solo producir, mantener la producción, pero no se está ganando ni perdiendo, ni perdiendo. Se le llama, digamos, el, el equilibrio, el punto de equilibrio. Entonces, las empresas van a producir. Si bajan de ese punto, ellos no van a producir. ¿Por qué? Porque no funciona. Entonces, los costos, ustedes saben, aunque la academia lo muestra de otra manera, ¿verdad? Poner el precio de venta y luego le establecemos los gastos directos e indirectos y establecemos el punto de equilibrio. Pero partimos de la parte final, del precio. En cambio, en la empresa se comienza a trabajar desde el costo marginal. El precio de un producto va a ser el precio que nos genere más allá del costo marginal. Eso es lo que busca la empresa. Entonces, el precio no se pone por la oferta y la demanda, digamos. Es cierto. Ustedes ya van a entrar a costos y van a tener que saber que el precio de un producto o servicio se va a dar, bueno, que se dé por la oferta y la demanda. Pero si la oferta y la demanda te da el precio, te da un valor menos del costo marginal, entonces la empresa tiene que dejar de producir eso porque, digamos, cuando el mercado manda, la empresa tiene que salirse de producir la lata de cerveza porque el costo marginal es más bajo de lo que se espera y entonces no sirve tener ese producto. Entonces dejaríamos de generar. Miren, ¿hasta dónde puede afectar a una empresa? Porque si el precio del producto, digamos una cerveza, ¿cuánto cuesta una cerveza? A ver, los que saben. No hay, ¿verdad? ¿Cuál es el precio de una cerveza? No están ahí. A ver. Alguien me escribió aquí porque no quiere hablar. Vamos a ver. Alguien tiene problemas de conectividad. 12 quetzales vale una taconuda. Ok. Miren. El precio de esa cerveza es 12 quetzales, pero pongámosle que a esa cerveza le ponemos un impuesto del 100%, porque no queremos que, digamos, aquí todos son evangélicos y no quieren que se venda cerveza, entonces convencemos al Congreso de que le pongan un impuesto del 100%, y entonces viene y dice, bueno, pongámosle, si cuesta 12, pongámosle el 100% para que cueste 24. Y así los que la compran no. Ahora, ¿qué pasa con eso? El precio, en este caso, subió, pero porque hay un 100% de impuesto. Es decir, ¿qué va a hacer el empresario si se la pone? Porque estamos hablando de lo que puede pasar en una empresa. Pues lógicamente lo que él tiene que hacer es subir el precio. Ya no cuesta 12, cuesta 24. Entonces ahí va a sufrir el consumidor, pero el empresario no tiene que absorber nada de ese impuesto. Ahora, pero supongamos que ese impuesto se le pone a la empresa, porque ese es el tema que estamos tratando aquí. Cada vez que produce una lata de cerveza,
al producir, no al venderla. Al producirla, se genera el impuesto. Ustedes que están adentro de las empresas, cuéntenme, ¿qué haría la empresa ahí? A ver, quiero escucharlos. ¿Nadie? ¿Qué haría esa empresa si por producir una lata de cerveza tiene que pagar un 100% del precio? No quieren hablar, ¿verdad? Licenciado, ¿Sí? pues yo Lady. creo que lo mismo tendría que evaluar sus costos y por ende subir, porque no puede pues, generar pérdida. Y si genera pérdidas, ¿qué hace? Quiebra. Quiebra, ¿verdad? Entonces, la inversión se va de Guatemala, es decir, un impuesto puede hacer quebrar una empresa. ¿Estamos en eso? ¿O no? Sí, licenciado. Por supuesto. ¿Por qué? Porque resulta que las empresas siempre van a estar dispuestas a producir más allá de los costes marginales. Si su coste marginal no llega a él, entonces hay que cerrar la empresa. Entonces se cierran las empresas. Y este es un tema que realmente necesitamos trabajarlo porque un impuesto, digamos que el día que ustedes vayan a ser diputados y que se vayan allá al Congreso, digamos, pongámosle un impuesto a los profesores que dan clases, ok, se quedarían sin profesores los alumnos. Ok, veamos a esto que a ustedes les gusta tanto, ¿verdad? Veamos la influencia de un impuesto sobre una mercancía en la oferta. Está la empresa y está produciendo, pero hay un impuesto. En este panel, que es el A, porque luego está el B, muestra la influencia de un impuesto sobre una mercancía en la cantidad ofrecida por una empresa. A cualquier precio, que es este. Aquí donde tengo el... Vamos a ver si podemos activar aquí la parte, vamos a ver si me deja. Aquí está. Para poder marcarles ahí. Vamos a utilizar el marcador. Este es el precio. A ese precio, la empresa ofrecerá una cantidad menor. Puede imaginarse que el impuesto eleva el coste marginal de la producción. La producción ofrecida disminuye de este que tenemos aquí normalmente, digamos, esta cerveza costaba 12, pero le pusieron un impuesto y entonces ahora lo que tiene que hacer es bajar su coste marginal a manera de buscar nuevamente el equilibrio. Normalmente estaba aquí. Este era el equilibrio donde tenía, digamos, donde ganaba lo que requería ganar después de su coste marginal. Luego, cuando pusieron el impuesto, lo que sucedió fue que el equilibrio se trasladó a este lado y entonces lo que sucede es que el empresario comienza a producir menos. ¿Por qué? Porque la ley de la oferta dice que si está más barato, la gente va a comprar más. Si está caro, la gente va a comprar menos. Entonces, si la gente compra menos, la producción tendría que disminuir. Entonces, aquí tenemos el efecto. El efecto lo vamos a poner en otro colorcito. El efecto que hay del impuesto. Es decir, va menguando la cantidad de producción para poder mantener el precio. Digamos, si se quiere mantener, si el impuesto fue a la producción y la empresa quiere mantener el precio, que el precio, digamos, en este caso está 12 la lata de cerveza, y lo quiere mantener, entonces tendría que absorber
ese impuesto a coste de su costo marginal. Entonces aquí tenemos la curva de oferta después del impuesto. Es decir, que ya incluye el costo marginal más el impuesto. Ahora, lógicamente esto es un modelo, pues, pero lo normal es que la empresa pueda elevar su precio y entonces haya un precio nuevo aquí. Y entonces, si esto sucede, la producción puede ser menor. ¿Por qué? Porque el mercado está determinando el punto de equilibrio. Ya son pocos los que compran, y como son pocos los que compran y como el impuesto va directo al que produce, entonces el que produce tiene que buscar la manera de optimizar la producción y solo va a producir aquello que sabe que se va a vender, porque si el impuesto es a la producción, entonces ¿para qué va a producir más? Ahora, vean hasta dónde llega el efecto de un impuesto. Si la empresa sabe que si produce para tener en stock, le implica pagar un impuesto, ¿qué es lo que tiene que hacer la empresa? Comercialmente, salgámonos digamos, del efecto propiamente del impuesto, pero comercialmente o desde el punto de vista productivo, ¿qué tendría que hacer una empresa si sabe que por producir tiene que generar un impuesto? A ver, ayúdenme. ¿Alguna idea que se les venga por ahí? Vamos a ver qué ideas tienen. Es que depende de la marca, dice, ¿va? Ok, no quieren hablar, ¿verdad? Sí, buenos días. Hola. Podría ser una opción como que evaluar en dónde tiene más influencia su producto y poder producir solo para esa región. Ah, muy bien. Es decir, que ahora ya cambia, ya no tiene almacenes llenos para que salgan los camiones y vayan a vender, sino que tiene que tener una estrategia comercial de producir bajo pedido. Porque ¿para qué va a estar produciendo si por cada vez que produce ahí está en las bodegas, va a estar pagando impuestos? ¿No? Entonces cambia su metodología de trabajo. Miren hasta dónde llega la implementación de un impuesto. Cambia muchas cosas en la empresa. Ahora la empresa, para poder vender, tiene que esperar que alguien pida. Mira, necesito 1000 cajas, porque ya viene, digamos, la cerveza. ¿Cuándo se vende más la cerveza? Para Navidad y para Semana Santa, digamos. Entonces, ya viene la Semana Santa, hay que llevar 20 furgones al puerto, porque allá es donde se consume más. Entonces, bajo pedido. Si no hay pedido, no hay producción. Entonces, ya ven cómo cambia la vida, digamos, solamente poner un impuesto a un producto. Ok, excelente, gracias. ¿Oíste? ¿Alguien más tiene por ahí algo adicional? Ok, vemos esto entonces cuando se establece un impuesto. Veámoslo desde el punto de vista del precio. Muestra la influencia de un impuesto sobre una mercancía en la curva de oferta del mercado y en el equilibrio.
a cada precio del mercado está dispuesto a ofrecer menos. La curva de oferta se desplaza hacia la izquierda. Digamos, normalmente aquí estamos en el precio normal. Este es el precio normal. Y esta es la producción normal. Tenemos esta producción a este precio. Digamos que aquí estamos hablando de esa, la taconuda, ¿verdad? 12. Ok. La empresa puede decir, bueno, yo voy a seguir produciendo, solo que ahora va a ser a este precio. ¿Por qué? Porque el Estado le agregó y dijo, bueno, pongámosle un 100% al precio. Entonces subámosle. Costaba 12, ahora 100% cuesta 24. Ok, mantengamos la producción, pero el precio va a cambiar. ¿Por qué? Porque nosotros como empresa no vamos a soportar el impuesto. Lo vamos a producir, pero se lo vamos a agregar. El impuesto que puso el Estado se lo vamos a agregar al precio. Si costaba 12, ahora como al 100% subió a 24. Ok, que lo pague el consumidor. Entonces aquí ya viene una respuesta a una de las preguntas que hacíamos antes. ¿Quién al final de todo paga el impuesto? A ver si alguien ya lo cachó. ¿El consumidor? Al final de todo es el consumidor el que tiene que pagarlo. Por eso es directa o indirecto. Es cierto, aquí se sabe quién está produciendo esa cerveza y a él se le pide cuentas, se le dice, mira, dame la cantidad de productos realizados durante este mes, depende cómo se establezca la forma y cómo se va a recaudar, si es al año, si es por mes, dependiendo de las necesidades de caja que tenga el Estado. Vamos, porque si el Estado necesita efectivo, digamos, necesita liquidez, entonces lo que hace es establecer un régimen de pagos trimestrales. Es decir, cada trimestre las empresas tienen que hacer una proyección de todo lo que van a pagar durante el año y que lo paguen cada trimestre. Me den, digamos, la cuarta parte de lo que supuestamente van a ganar. Y que al final, en el último pago, hacemos el ajuste, ya sea que de verdad han logrado lo que habían propuesto lograr, o si fue más, entonces se hace el ajuste. Eso por el hecho de que la caja tenga liquidez. El otro punto que hacen el Estado es nombrar agentes retenedores. Y al agente retenedor le dice, mire, usted todo lo que retenga durante un mes me lo traslada los 10 días siguientes hábiles al siguiente mes. ¿Cuál es el objetivo? Pues lograr liquidez en la caja. ¿Por qué? Porque si el impuesto sobre la renta, por ejemplo, se paga anual, es decir, el Estado no tiene que esperar un año para que ingrese a caja. Entonces lo que hace es, bueno, pagos trimestrales. Usted haga un cálculo de cuánto va a ganar este año y deme el 25% cada vez, o sea, en cada trimestre. El último lo ajustamos. Así mi caja tiene siempre dinero. Lo mismo sucede con el agente retenedor. Cada mes usted me está trasladando lo que retenga. No se quede con él porque hay castigos si se queda con él. Ok, eso es por la caja. Pero regresemos acá. En este caso, viene el productor y dice, bueno, se lo voy a agregar al precio consumidor, el impuesto que me establecieron. Pero, digamos, ustedes saben que por la ley de oferta y la demanda, si un producto sube el 100%, la gente ya no está dispuesta a comprar. Entonces viene y comienza a haber un ajuste en la producción.
Y entonces la producción comienza a ser esta. Al mismo precio, aquí se va el punto de equilibrio y ahí está, digamos, la demanda. Bajaría, la demanda bajaría. Y entonces, pero como no estamos con un precio fijo, entonces lo que produce es que la oferta de la producción del mercado cambiaría y así se iría buscando el punto de equilibrio a menos producción. Es decir, un producto que cuesta más caro, pues va a tener que producir la empresa menos. Ok. Sí, me estoy dando a entender por ahí. A ver, necesito feedback.